El hecho de celebrar la Navidad un 25 de diciembre es algo que tiene sus orígenes en el mundo pagano. Ya vamos a ver por qué. La verdad que no se sabe a ciencia cierta cuándo lo que nació ñandeyara Jesucristo. Antes de celebrar en esa fecha el nacimiento del niñito Jesús, los romanos ya desde el siglo III a.C. celebraban en esos días las Saturnalias, que eran unas fiestas de gran desmadre en honor al dios Saturno, el dios de la cosecha. Y en estas fiestas que comenzaban entre el 17 de diciembre e iban más o menos hasta el 23 de diciembre, que a veces duraban incluso un poquitito más, especialmente cuando había mucha cosecha, porque por supuesto la perrada quería seguir de parranda. Pero la verdad que no fue tanto esa fecha la que dio el origen a celebrar el nacimiento de Cristo en diciembre, sino que más bien fue la fiesta de otro nacimiento, el nacimiento del dios Sol o Sol Invictus, que en latín significa el sol vencedor. Esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre y marcaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Ahora, este dios Sol, proveniente de la zona de Palmira, era un dios bastante popular entre los soldados romanos. Y los emperadores, que por supuesto dependían de caerle bien a sus tropas por puro populismo, terminaron no solamente agregándole al panteón romano a este dios, sino que también van a terminar asociando su propia imagen con la del dios Sol, como podemos observarlo, por ejemplo, en monedas del emperador Aureliano, que datan de fines del siglo III, inicio del siglo IV, e incluso también en monedas del mismo emperador Constantino, aunque Constantino no va a relacionar su imagen con la del dios Sol, sino que con otro dios solar, que va a ser el dios Apolo, que para ese entonces ya estaba fusionado con Helios, y entonces ahí Apolo se va a convertir en una divinidad también solar. Ahora, los primeros cristianos posiblemente pudieron haber celebrado el nacimiento de Cristo tanto en diciembre como en el mes de marzo, que es el mes de la primavera. No olvidemos que estamos hablando del hemisferio norte. Y no va a ser sino en el concilio de Nicea del 325 después de Cristo cuando se va a comenzar a hablar de definir la fecha de la Navidad, más que nada para separarse o diferenciarse de las fiestas judías. Lo que va a hacer que entonces este 25 de diciembre se vaya a establecer años después como la fecha de la Navidad, especialmente ya en la segunda mitad del siglo IV. De hecho, la primera mención oficial y directa que tenemos de que se celebrara el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre lo encontramos en el cronógrafo del 354 a.C. o el calendario de Filócalo. Es así entonces como esta fecha termina imponiéndose poco a poco, no solamente en el mundo cristiano, sino que también en el mundo pagano, hasta terminar reemplazándole al dios Sol. De hecho, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio, que es el que hizo del cristianismo la religión oficial, va a encargarse de que el paganismo termine siendo absorbido completamente por el cristianismo. Ahora, por otro lado, los cristianos no solamente le copiaron a los paganos las fechas de sus fiestas religiosas para poner a su vez las suyas, sino que también le copiaron la iconografía o, dicho de otro modo, los códigos de representación iconográfica de sus divinidades, aunque ese ya es tema para otro video, por supuesto. Quiero decir nomás, valiéndome de eso, que no es ninguna coincidencia que Jesús haya comenzado a tener rayos de sol o aureola en su cabeza, al mismo tiempo que circulaban en Roma las divinidades solares de Palmira. Y tampoco es coincidencia que esto ocurriera al mismo tiempo en el que el arrianismo, que era una herejía nacida del cristianismo, que negaba la divinidad de Cristo, comenzara a ganar más adeptos en el mundo cristiano. Ahora, ¿qué mejor forma, por supuesto, de reafirmar la divinidad de Jesús? No solamente haciendo coincidir el nacimiento de Cristo con el nacimiento del sol vencedor, sino también tomando prestados algunos elementos de su representación iconográfica, como ser el caso de los rayos solares. Ahora, con esto no quiero caer en el reduccionismo de Dan Brown y decir que los cristianos adoran al sol cada 25 de diciembre. De ninguna manera, amiguis. No importa que existan otras festividades en la misma fecha.
Por ejemplo, mi cumpleaños es el 23 de diciembre y sé que no soy la única persona en el mundo que cumpla años ese día. Y no porque otras personas festejen en ese mismo día su cumpleaños, significa que aquellas que van al mío también están celebrando su cumpleaños, en mi cumpleaños, perdón, el cumpleaños de las otras personas. Tengamos nomás en mente que la elección de la fecha de la Navidad fue más que nada algo simbólico y también fue una cuestión de marketing, por supuesto. Pero bueno, eso también es tema para otro video. Así que ahora ya saben, la Navidad también tiene sus orígenes en las fiestas paganas. Y eso no tiene nada de malo. Lo único malo en toda esta historia es ser selectivo con ese dato histórico y condenar, por ejemplo, algunas fiestas o tradiciones por su origen pagano, como el caso de Halloween, y hacerse lentejú con otras como la Navidad o la Pascua o San Juan, que también tienen su origen pagano.